Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. ¿Qué implica esto? Porque claro, la Cancillería ecuatoriana le recuerda a Petro que Jorge Glass sigue siendo ecuatoriano y bueno, y claro, él está cumpliendo sus penas de cárcel actualmente, entonces es complejo esta situación. Podría llevarnos a un tema de, bueno, tener problemas con nuestra relación con Colombia. Eso lo vamos a preguntar justamente a Santiago Carranco, que ya se encuentra con nosotros. Santiago Carranco es PhD en estudios internacionales, docente de relaciones internacionales y bueno, ahí está novedad que nos trae el presidente colombiano. Fue una sorpresa y bueno, qué consecuencias podría traer? Además resulta, bueno, no sé si cómico es la palabra, pero que Petro diga que juró la nacionalidad colombiana y que estando en la cárcel puede hacer eso. En fin, estamos ya con nuestro invitado, a quien le damos la más cordial bienvenida, Santiago Carranco. Gracias por acompañarnos. Y bueno, un tuit que desató una ola de críticas a Gustavo Petro, que después lo borró, por cierto, pero Ujú. que ya, ya lo vieron quizás de algunos de sus 8.3 millones de personas que lo siguen al presidente colombiano. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué consecuencias podría traer? Y sobre todo, ¿qué tan cierto es lo que dice la Cancillería ecuatoriana? Que, bueno, antes que nada, el Jorge Glass sigue siendo ecuatoriano y sigue cumpliendo sus penas de cárcel como tiene que cumplir aquí en el país. Bienvenido, Santiago, gracias por acompañarnos. Buenos días, Verónica, y un saludo a todos quienes escuchan el día de hoy a Radio Sucesos. Bueno, sí, en efecto, a ver, primero hay que entender una serie de cuestiones. Los países son soberanos y cada uno de los países tiene sus mecanismos de obtención de la ciudadanía en sí. Y Colombia, obviamente, al igual que el Ecuador, puede dar la ciudadanía a quien normalmente a quien crea o haya hecho algo relevante por el país, entre otras cosas, ¿no es cierto? Nosotros vemos justamente que cuando tenemos, ya que sea un deportista que es relevante o alguien que genera servicios para el país, Claro. se le otorga en sí una ciudadanía. Lo mismo puede hacer Colombia. Eso es un tema aparte. O sea, ¿es legal y toda la cuestión? Sí, es legal que Colombia haga esto. Ahora Lo bien, más polémico es legal. en efecto, ¿qué es lo que tiene? Pero también creo que ahí es donde Petro tendría que justificar frente al pueblo colombiano cuál es el aporte del señor Glass a Colombia. Ese también es otro tema. O sea, ¿por qué se le da la nacionalidad a esta persona? O sea, ¿cuál es el mérito que ha hecho por Colombia? O sea, y ahí estoy hablando un poco, si Ujú. yo fuera un ciudadano colombiano, diciendo, bueno, o sea, ¿qué ha hecho este señor por Colombia para recibir justamente la nacionalidad colombiana? Eso creo que es un tema que Gustavo Petro y los colombianos tienen que solventar. Ahora bien, hay otras cuestiones per se. La otra es, en efecto, hay un mecanismo y hay un proceso de cómo se obtiene la nacionalidad y dentro de esta obtención de nacionalidad, en algunos países piden exámenes, en otras cuestiones, en Colombia piden un juramento en sí que lo hace Jorge Glass. Y aquí es una cuestión. Acordémonos también que Jorge Glass es un privado de libertad dentro del sistema ecuatoriano y que de una u otra manera puede recibir sus visitas. Entonces se entiende que en una de estas visitas pues lo hicieron y de hecho se lo puede hacer. O sea, bien o mal se lo puede hacer. Como vemos es Claro. legal, no se lo puede impedir y todo esto. O sea, al final también son derechos básicos bueno, aunque a veces se juega con estos temas, no se lo puede negar. Ahora bien, lo que nos interesa es esto, a ver, ¿qué representa esto para la situación de Glass? Acordémonos que Glass terminó ya una condena, después le siguió obviamente un proceso por el caso Sobornos, por el tema de corrupción en sí, y se le condena que es culpable. En eso obviamente tiene que pagar su pena dentro de la justicia ecuatoriana. Y también es interesante este dato, porque él también entiendo que tenía un pasaporte alemán, o sea, él es ecuatoriano, él es alemán y ahora es colombiano. Claro. Entonces, independientemente de que él sea un ciudadano alemán, colombiano, francés, italiano, si él cometió un crimen en Ecuador,
él tiene que responder y pagar su condena de manera íntegra frente a la justicia ecuatoriana. Y después de él que pague su condena, verá lo que hace con su nacionalidad. Entonces, no afecta absolutamente en nada, o sea, independientemente de que él sigue siendo ecuatoriano y no puede renunciar a su nacionalidad ecuatoriana porque él nació ecuatoriano, tiene padres ecuatorianos No y se toda la puede cuestión. renunciar a una nacionalidad, por ejemplo, Puedes soy renunciar a ecuatoriana, nací de padres nacionalidades ecuatorianos y en ya no sí. quiero ser ecuatoriana, no se puede renunciar. Eh, a ver, es que hay que atender una cuestión. Hay un convenio internacional sobre el tema de la patria. Entonces, en teoría, un país no te puede quitar la nacionalidad y en teoría también hay derechos básicos y fundamentales de los cuales son irrenunciables. O sea, el tener una nacionalidad es un derecho que es irrenunciable, así como le es equiparable al decir, bueno, yo no quiero tener mi vida, yo renuncio al derecho de mi vida y entonces cualquiera me puede matar. No, no funciona así, ¿no es cierto? Entonces, sí son temas básicos que están, es todo un sistema de derechos fundamentales que es lo que hace que tengamos estas protecciones, estas garantías como seres humanos. Entonces, en efecto, él sigue siendo ecuatoriano, pero independientemente de que él en un caso no sea ecuatoriano, sea un ciudadano colombiano que comete un crimen, de igual manera, o sea, tiene que pagar su condena en las cárceles ecuatorianas y no hay mucho a dónde debatir. La pregunta es tal vez por qué hicieron esto, o sea, cuál Claro. es el tema. A ver, esto es un tema interesante porque los países europeos tienen otro tipo de concepción sobre el asilo, por así decirlo, mientras que los países latinos tenemos otra concepción. Entonces, tal vez dentro de este pensamiento se dijo, bueno, o sea, Colombia, como es un ciudadano colombiano, podemos apelar de una u otra forma que es un perseguido político y solicitar obviamente su asilo y que es un perseguido y todas las cuestiones. Pero acordémonos que él también ya tiene un proceso de asilo en México, o sea, él de hecho México lo recibió como un ciudadano Claro. político, pero independientemente de eso, o sea, Ecuador es también su país soberano y la justicia ecuatoriana hizo justamente un proceso en el cual encontró que Glass es culpable y es por crímenes de corrupción. Entonces, en este caso no es que es un preso político, por así decirlo, él ya estuvo preso, él tiene otro proceso, tiene más procesos. Entonces, por ahí va el tema, por ahí va tal vez la razón por la que quisieron hacer esto. Y después del tema comunicacional de Petro, pues es terrible, como le digo, Verónica, o sea, si un presidente tiene que otorgar la nacionalidad a otra persona, eh, esta persona sí tiene que tener una justificación de que ha hecho obras por el país, de que está dando un servicio relevante al país. Entonces, y recordemos que tenemos elecciones en Colombia el próximo año, entonces, yo creo que sí, tiene que dar justificaciones, no simplemente porque es legal se lo puede hacer. Yo creo que también todas estas cuestiones tienen un valor simbólico y un valor político que hay que cuidarlo y creo que también a eso se debe el tema del poco manejo comunicacional. O sea, si lo vemos desde afuera, es un preso, un delincuente común, el cual visita el consulado colombiano, al parecer, le hace jurar una nacionalidad y después lo celebra en un tuit. Es algo muy extraño, la Ya verdad. de por sí era polémico que Claudia Sheinbaum le diera el asilo, ahora, bueno, esto es mucho más polémico, ¿no? Que le entrega nada más y nada menos que la ciudadanía. Me Nacionalidad. pregunto, ¿qué dirán los colombianos? Ahora, Santiago, no se puede, por ejemplo, afirmar que la concesión de nacionalidad colombiana anule o remueve la que detenta ahora mismo como ecuatoriano, ¿no es cierto? O sea, no es No, posible lo que dice Petro, es ciudadano de Colombia, entonces que tiene que venir para Colombia. no, es que, o sea, si Glass fuera una persona, un ciudadano libre, o sea, que está en la calle, sí, o sea, sí, él podría ir a Colombia y no porque Colombia le pide y porque el presidente le Claro, pide, sino porque es un ciudadano libre que puede ir a ir y venir. un país exacto que tiene su nacionalidad. Pero él es una persona que cometió crímenes en Ecuador y que la justicia ecuatoriana resolvió que tiene que pagar una condena. Y eso no lo puedes cambiar, o sea, no hay forma de eliminar esa condena si te dé la nacionalidad de Estados Unidos, o sea, si te dé la nacionalidad de cualquier país del mundo, esto no va a cambiar, no hay un proceso específico en sí. Eh, ¿qué es,
o sea, yendo un poco más, tal vez pensando directamente lo que está haciendo Colombia, o sea, tal vez solicitar a Glass por los... Pero eso sería ya utilizar el sistema en favor del crimen, ¿no? O sea, decir, bueno, solicitamos a Glass por los mismos crímenes que ha hecho en Ecuador y que los pague acá y que después lo liberen, o sea, pero creo que también eso queda en la responsabilidad ecuatoriana. No es que porque un país haga una solicitud, y esto estoy hablando ya en un tema hipotético que ya pasa inclusive de todo lo que está pasando, eh, inclusive en esa situación donde Colombia podría llegar al extremo de esto, Ecuador tiene la última palabra. O sea, las autoridades ecuatorianas tienen la última palabra de decir, yo te mando o yo no te mando. Aquí cumples tu condena o te mando a cualquier otro lugar. Entonces, sí, no hay ningún... no afecta absolutamente en nada que Glass tenga la ciudadanía colombiana o de aquí pueda tener 10 ciudadanías más, no afecta absolutamente Y en nada. tampoco Colombia podría pedir su extradición alegando que, bueno, vaya a cumplir, por ejemplo, su condena en Colombia. Podría pedirlo, o sea, podría pedirlo, pero la última palabra tiene el Ecuador. Siempre la última palabra va a tener el Ecuador, porque los crímenes fueron cometidos acá, porque igual él sigue siendo ecuatoriano, porque fue un tribunal ecuatoriano el que dictó su sentencia y tiene que cumplirlo acá. Entonces, la última palabra siempre va a tener la justicia ecuatoriana. No hay forma de presión en ese sentido. Ajá. En ese sentido, el comunicado de la Cancillería, bueno, se apega a derecho, ¿no? Es correcto y ya lo que le recuerda a Petro es que, claro, el señor Glass sigue siendo ciudadano ecuatoriano sin perjuicio del otorgamiento de una nacionalidad por parte de otro país y remarcó la vigencia de los procesos judiciales en curso por los cuales, claro, recordemos en su momento fue sacado de la Embajada de México, que eso sí es polémico, no viene a la discusión, pero bueno, él sigue cumpliendo una pena en el Ecuador. Tal cual, correctísimo. El comunicado es claro, o sea, y yo también diría, independientemente, tal vez recalcan, dicen, él es ecuatoriano, como independientemente de cualquier otra cosa, pero así no sea ecuatoriano. Eh, Cometió Él crímenes cometió acá. crímenes de acá, Claro. exacto. Entonces, lo del proceso judicial es lo más importante. Y es eso, o sea, esa es la soberanía per se de los países. Nosotros no podemos ir a interferir con la justicia colombiana, no podemos ir y decir, bueno, él es ecuatoriano, él es bueno y por ende él no robó, cuando claramente pasó por un proceso específico dentro de la justicia colombiana de que alguien robó. O sea, no podemos hacer eso, eso es el respeto específico que tenemos dentro de la soberanía de cada uno de los países. No nos metemos con el tema Claro. de la justicia, ni de la gobernabilidad, ni de nada independientemente. O sea, digo, son cosas simbólicas, tal vez de apoyo, tal vez pensando en este tema de la extradición. O sea, estamos aquí también elucubrando, tratando de pensar cómo pensaron para tomar esta resolución. Pero al final es eso, o sea, Ecuador es un país soberano y es un país que toma sus propias decisiones, entonces no podría dejarse presionar por el otorgamiento de nacionalidad. Creo que más allá de incendiar los medios, no tiene un efecto real. Bueno, importante hablar sobre esto, la situación de Jorge Glass a propósito de la decisión de Petro de darle la ciudadanía colombiana. 8:17 conversamos con Santiago Carranco, PhD en estudios internacionales, docente de relaciones internacionales. Y un tema final, Santiago, que tiene que ver también con el otorgamiento de nacionalidades y que es curioso en el marco de esto que ocurrió con Jorge Glass, también el presidente Noboa en un decreto presidencial. Bueno, le dio la nacionalidad ecuatoriana a Giselle Rosales, es una chica cubana que está desde los 7 años en el Ecuador, y le dio la nacionalidad para competir, en este caso, en un certamen de belleza en el Miss International 2026. Esto, claro, se aplica como pasa, como usted mencionaba, Santiago, el tema de los jugadores de fútbol, lo mismo aplica para certámenes de belleza. No es que hay, digamos, pongámoslo así, no es que hay una categoría de yo soy jugador de fútbol, yo soy reina de belleza y puedo pedir una nacionalidad. Dentro de la ley es clara diciendo que son personas que quieren ser ecuatorianos, que han vivido acá, que conocen el país, pero sobre todo que prestan un servicio relevante al Ecuador. Y creo que eso también es fundamental. Acordemos también que nosotros, bueno, ahorita después seguramente vendrán sus discusiones sobre el tema constitucional, pero en nuestra institución nosotros valoramos el tema de la ciudadanía universal. Fuimos también referentes en su momento en el tema bueno, de aceptación de refugiados en sí, justamente por este tema. Entonces, dentro de la concepción específica de cómo el Ecuador
bajo su constitución actual, ve el tema de la ciudadanía, es eso, o sea, el ciudadano ecuatoriano es un ciudadano del mundo y los ciudadanos del mundo son ciudadanos ecuatorianos. Obviamente, para poder tener la nacionalidad ecuatoriana, tienes que pasar una serie de procesos y dentro de una de estas causales es justamente que tú le brindes servicios relevantes al país. Entiendo que en el último decreto, justamente del presidente Noboa, está una jugadora de fútbol, está esta persona del certamen de belleza y alguien más. ¿Por qué? Porque de una u otra manera demuestras que estás prestando un servicio valioso a la comunidad. Tal vez a mí no me interesa el tema del fútbol, o tal vez a mí no me interesa el tema del certamen de belleza, pero dentro de la comunidad específica, al parecer, es una persona relevante y que está prestando sus servicios al país y representando per se al país. Entonces, esto es una causal en la cual se puede otorgar justamente la nacionalidad, en la cual está justificada frente al Ecuador y frente a la comunidad. Algo que si hacemos de símil, no entiendo bien cómo justificó Petro esto frente a los colombianos. En todo caso, en el caso de Giselle Rosales, ella está desde los 7 años viviendo en el país, entonces tiene más que cartas para poder obtener la nacionalidad ecuatoriana, ¿no? Por supuesto, y sobre todo si ella lo requería en sí, o sea, lo deseaba, pues por supuesto, y a su vez ahora también está representando al país. Eso digo, tal vez hay Ujú. un sector del país que no les interesa, pero brinda un servicio específico a la comunidad y representa al país y a su comunidad internacionalmente. Entonces, creo que sí, la discusión, ahí también un poco le veo mucho la discusión, ¿no? A veces, inclusive hemos visto en casos que se ha mercantilizado el tema de la nacionalidad, o sea, Así es. para, nos falta un arquero en la selección y lo nacionalizamos, algo así ha pasado, ¿no? Eh, pero sí, sí, ese es el tema de las nacionalidades. Igual no afecta, tener una nacionalidad y otra nacionalidad no va a afectar nada a procesos internos judiciales ni ninguna otra cuestión. Bien, esto es del caso Jorge Glass y también el caso Giselle Rosales, con, bueno, gran diferencia el uno del otro, pero importante conversarlo. Gracias a Santiago Carranco, PhD en Estudios Internacionales, docente de Relaciones Internacionales. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Siempre un placer, Verónica, y reitero mis saludos a todos quienes escuchan. Hasta luego.